Ya. La cantidad son 3 ejercicios. El 1, el primero un poquito más difícil. Y el 2 y el 3 son relativamente sencillos. Así que igual vamos a partir haciendo eso primero. El 2 y el 3. A ver que entren todos. Ya. Entonces vamos por el 1.2. Entonces nos dice, un recipiente rígido, como el mostrado en la Pico, figura. me queda en la mano. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló qué? Ya dice. Un recipiente rígido, como mostrado en la figura, contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Ya de partida, se le dice un recipiente rígido. ¿Qué entienden por un recipiente rígido? Que no se va a expandir más allá de lo que... Claro, Sí. que las paredes Volumen constante. no necesariamente el volumen constante, porque si yo tengo, o sea, ¿a qué te refieres con el volumen constante? ¿Del gas o de lo que es todo el cilindro? O sea, todo el recipiente. Y todo. El recipiente. Ya, porque hay una cosa que es el volumen que ocupa el gas y el otro el volumen el volumen del recipiente. Porque, por ejemplo, si aquí yo tuviera un cilindro a la mitad del cilindro, o sea, a la mitad del recipiente, un cilindro, nada que ver, un pistón, el volumen que ocuparía el gas sería como el de abajo. A ver, lo voy a poner, por ejemplo, si tengo aquí, tengo el recipiente, por ejemplo, este es el recipiente, uy, y tengo el gas acá. Ya, por ejemplo, aquí el gas sí podría expandir su volumen. Si el pistón sube, él es capaz de expandir su volumen. Pero que sea de pared rígida es que las paredes no van a expandirse. La cosa es que el volumen del recipiente nunca va a cambiar, independiente de cuánta energía se le suministre al gas. A eso es importante saber cómo la sutileza de esa diferencia. Ya. Entonces, dice después, al inicio la energía interna del fluido es de 800 kJ, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kJ. Por su parte, la rueda realiza 100 kJ de trabajo sobre el fluido. Ya, entonces nos pregunta la energía interna final del fluido y hay que ignorar la energía almacenada en el ventilador. Ya, entonces tenemos este aspersor que nos entrega trabajo hacia el gas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo planteamos para poder conocer la energía interna? ¿Bien? ¿Alguna idea? Con el delta U más delta K más delta P igual a Q más W. Claro. Aquí lo que se hace como que se plantea por ejemplo, ya tenemos nuestro sistema, tenemos el aspersor, que se está girando, entrega calor, o sea, entrega trabajo, que eran los 100 kJ. La cosa es que tomamos como nuestro sistema, tomamos que el sistema es el fluido, o sea, el gas que está dentro. Entonces, que todo esto es lo que está aquí. En realidad tomamos como todo esto fuera del sistema. Entonces, aplicamos lo que es la primera ley, o el balance de energía, y en realidad la primera ley como ¿cómo se llama? Se denota por esta ecuación, que tenemos que es el delta U igual al delta W más el calor, que esta es como la ecuación general del balance de energía, o sea, de la primera ley. Igual aquí de esto se proviene de considerando la energía cinética, potenciales y otras energías más. Ya, pero aquí al hacer esto, eliminamos, bueno, aquí ponemos como supuesto que la delta energía cinética
es igual a 0 y la delta energía potencial también es igual a 0. Ya, porque igual no tenemos el gas, que es nuestro sistema, no tiene velocidad, entonces la energía cinética es 0. Y si lo tomamos que está como a la altura de referencia, la energía potencial también va a ser 0. Y bueno, básicamente igual podríamos llegar solo y sin decir esto, solo plantear la primera ley y a trabajar con esta primera ley. Entonces nos pedían calcular la energía interna final. Entonces tenemos que U2 menos U1, y aquí el delta de trabajo. Este término engloba todo lo que es como trabajo de compresión, expansión, de eje, de todo el trabajo que puede hacer. Pero como vemos aquí, solo tenemos el trabajo de las personas. Entonces solo tenemos trabajo de eje. Y por el lado del calor también es lo mismo. Engloba todo lo que sea calor que llegue o salga del sistema. Aquí nos decían que salía calor. Entonces, ¿cómo nos queda? Esto eran 500 kilojoules. Y ahí entonces ponemos aquí. Ya, ¿esto está bien? ¿O está mal? No Aquí es yo- negativo porque va saliendo el calor. Claro, es negativo. Tiene, como el calor está saliendo nuestro sistema. Nuestro sistema le dijimos que era el gas. Entonces, y nos dicen que sale calor del sistema, entonces lo consideramos negativo. Por tanto, también nunca olvidarse de los signos. Y bueno, aquí despejamos la energía interna 2 y nos da que es... ¿qué me lo puse? 400 kilojoules. Es igual, como dije, estos dos últimos ejercicios son bastante sencillos. O sea, es para empezar ¿cómo se llama? Soltar la mano con todo lo que es la primera ley. Entonces, si tienen, recapitulando, si tienen balance de energía en un sistema cerrado, aplican primera ley, y esta es la ecuación que puede utilizar, que es delta U igual al delta de trabajo más el calor. Y estas también las pueden trabajar en molares. Molares. Ya solo hay que tener lo que es consistencia unidades. Entonces, ¿alguna duda con este? No tiene nada difícil este. Ya, entonces, pasemos al otro. Uno vale, está aquí en el enunciado, valía 800 kilojoules. Eso no te 800 kilojoules. La voy a poner aquí, que 1. Ya, entonces, vamos al otro. Pues la 3, nos dice, la presión de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascal. ¿Cómo se lee eso? Era 210 kilopascal gauge, algo así, no me acuerdo bien cómo se pronuncia. Antes de un viaje, y 220 kilopascal gauge, que eso es presión manométrica. Después del viaje. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascal, suponiendo que el volumen del neumático permanece constante, la temperatura también es constante. Dice la temperatura del aire antes del viaje 25 grados Celsius. Entonces nos preguntan la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Ya, entonces tenemos que, ya bueno, nos dicen que es de volumen constante. Entonces nuestro volumen es constante. ¿Qué más nos dice? Nos dan la presión inicial, que son 210 kilopascal, y la presión 2, que es 220 kilopascal. Nos da la presión atmosférica, que son 95 kilopascal. Ya.
¿Qué significa que nos den un término, un valor manométrico? ¿Alguien sabe lo que es la presión manométrica? ¿En qué se diferencia de la absoluta? ¿Era como sumándole la presión atmosférica? ¿Cómo? Disculpe. ¿Quisiera como sumándole la presión atmosférica? Claro. Si yo la presión manométrica le sumo la presión absoluta, o sea, la presión atmosférica, me da la presión absoluta. ¿Ya? Y la presión manométrica es, bueno, la que mide un manómetro. Y esa es la que se mide a cierta altura y va dependiendo de la presión atmosférica. Ya, pero cuando ustedes trabajen aquí con estos ejercicios, tienen que trabajar con lo que es presión absoluta. Entonces, tenemos que sumarle los 95 kilopascales. Ya, este igual son sutilezas y en realidad no creo que alguna vez les entreguen el dato en presión manométrica. Pero bueno, si se la llegan a entregar manométrica, le suman solo la atmosférica. Y si no tienen datos de la atmosférica, la pueden suponer. La atmosférica es una atmósfera. Si no se lo dan exactamente, la ponen como un supuesto, ¿no? Entonces estos son 305 kilopascal, 315 kilopascal. Ya. Y tenemos la temperatura 1, que sean, ¿cuánto eran? 25 grados Celsius. Ya. ¿Cómo calculamos la temperatura 2? ¿Una idea? ¿De los gases ideales? ¿Ya? ¿Y qué hago con los gases ideales? Eh, el tema del igualar, despejar el volumen, hacer una ecuación para cada uno y despejar el volumen, que es constante, la igualo y despejo la temperatura después de lo que quede. Claro. Sí. Ya, pero recuerden, o sea, tienen que tener en consideración que en ninguna parte del enunciado les dice que el aire es gas ideal. Ya, pero igual siempre van a trabajar con gases ideales. Pero, o sea, no, pues igual parece que ven gases real. No, si ven gases real. Entonces, cuando no les dice nada al enunciado, ustedes solo escriben ahí como supuesto que el aire se comporta como gas ideal. ¿Ya? Aunque igual se sabe que es gas ideal, pero hay que escribirlo. Ya que igual es importante. Cuando realizan estos ejercicios de termo, es importante escribir los supuestos. Que estos son los supuestos que uno va escribiendo para ver cómo me voy guiando en el ejercicio. Entonces, y a veces es necesario realizar supuestos para poder resolver los ejercicios. Así que es necesario que si hacen un supuesto lo escriban. No lleguen y lo asuman. Ya entonces, como dijo, no sé quién lo dijo, pero me dijo el compañero, Yo, ya como dijo Igor, es lo que hay que hacer. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque ya de partida tenemos el volumen constante, pero también tenemos que es un neumático y es un sistema cerrado. Entonces, lo bueno de los sistemas cerrados es que los moles se mantienen. Los moles son constantes en todo momento, mientras el sistema siga siendo cerrado. Entonces podemos derechamente igualar los moles en el estado 1 a los moles en el estado 2. Entonces esto nos va a dar una ecuación de P1, RT1, P2, P2, RT2. ¿Ya? Que esta es bueno, aquí es despejarla de los gases ideales. PBNRT. Espera, me equivoqué. Esto no va con molar. Ya hice. Entonces,
Bueno, esta relación, cuando hay sistemas cerrados, ayuda bastante de igualar los moles. Así que siempre tenganla en consideración. Entonces aquí el volumen es constante, el R es la constante de los gases, P1 y P2 lo tenemos, y T1 también lo tenemos. Entonces podemos despejar lo que es T2. Ahí, aquí hay que ingresar la presión en, bueno, depende de la unidad del R, pero si usan R, 8,314 Joule mol Kelvin. Si usan este R, la presión tiene que estar en pascales. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Pero de todas formas da lo mismo porque se eliminan los R, ¿no? Ah, claro, aquí da lo mismo. Bueno, igual la temperatura, bueno, sí, sí da lo mismo, pero cuando usen esta ecuación, o sea, cuando usen este R, se tienen que fijar en las unidades, de meter la presión en pascales, de la temperatura en Kelvin, porque por ejemplo si lo midieran en bar, le va a dar un valor nada que ver, o quizás que no tenga sentido. Ya de la misma forma va la temperatura. Ya, entonces aquí despejando, la temperatura da 34,78. Ya, y otra cosa también que hay que fijarse que en el enunciado dice, determine, bueno, nos piden en grados Celsius. Importante en qué unidades nos piden el valor que nos están pidiendo. Entonces aquí en grados Celsius, reportamos el valor en grados Celsius. Ya. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, vamos a hacer lo que es el primero. Ya, entonces, el primero nos dice, luego de varios experimentos, se encontró que la relación entre energía interna, presión, volumen de oxígeno, en condición de gas ideal, entonces aquí ya de partida al tiro nos dicen que es un gas ideal. Entonces no es necesario escribir el supuesto. Es esta relación. Entonces una constante, más otra constante por la presión, más por el volumen. Aquí fíjense que la presión nos da, dice que hay que ingresarla en kilopascal y el volumen hay que ingresarlo en metro cúbico partido en kilo. Ya, entonces dice, la relación dada anteriormente sirve para modelar dos procesos reversibles que puede experimentar un molde oxígeno dentro de un recipiente. El primero es a presión constante y el segundo se mantiene la energía interna y la temperatura del sistema constante. Ya, entonces nos preguntan, la energía transferida a través del mecanismo de calor hacia desde el oxígeno en cada proceso y el trabajo termodinámico de compresión y expansión asociado a cada proceso. Ya, entonces tenemos aquí que son dos procesos. Uno que es a presión constante y el otro, ¿cómo se llama? El segundo, se mantiene la energía interna y la temperatura del sistema. Denme un segundo. No, el zoom. Ya. De nuevo, ya ahora sí. ¿En qué estamos? Ya. Entonces tenemos el proceso 1 a presión constante y el proceso 2 de energía interna constante. Ya, entonces, no, vamos aquí. Tenemos nuestra tabla, que va a ser el proceso. Estado 1. Estado 2.
Esta es la presión constante y esta es esa energía interna constante. Voy a poner una U. Entonces aquí tenemos lo que es presión, volumen, ¿ya? Nos daban este valor que era 946, 0,5, 1250, 0,225, 586 y 1,0. Ya. 1250. Sí. Sí, 1250. Ya, a partir de aquí, ¿qué es lo que está pasando desde el estado 1 al estado 2? ¿Quién me dice qué está pasando? Aumenta el volumen. Ya. El proceso de presión constante aumenta el volumen. Entonces, eh, ¿qué es lo que sufre el oxígeno en este caso? Disminuye su temperatura. Ya, por ejemplo, sí, nos dicen que es un proceso reversible, pero lo que me refiero es que aquí se podría relacionar ese proceso. ¿Qué podría estar sucediendo en el proceso? Le están añadiendo energía, está sufriendo un trabajo de compresión, de expansión. Trabajo de expansión. Claro, Sí. está expandiéndose, pero la presión del gas se está manteniendo constante. Ojo con eso. Pero aún así se está expandiendo. ¿Ya? ¿Cómo es posible eso? Si yo expando un gas y mantengo la presión constante, ¿cómo es posible? O sea, si yo expando el gas, aumento el volumen, lo ¿La mantengo temperatura? claro, la temperatura también varía. Entonces, ahí es importante ir sabiendo qué es lo que está pasando. Y en el caso 2, dice que es un proceso de energía interna constante. Nos dicen que la presión disminuye. ¿Qué es lo que pasaría con el volumen entonces? Si la presión disminuye. Ustedes le dicen, o sea, nada que es lo que, nada que es lo que pregunté. Si baja la presión, ¿qué es lo que podría pasar con el volumen? Aumenta. Claro. Si baja la presión, el volumen podría traducirse en que aumenta. Ya, entonces, bueno, aquí no nos dan este dato, pero este dato lo podemos saber al tiro, que es 946, porque es a presión constante, ¿cierto? Pero el dato del volumen 2, ¿cómo lo calculamos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo calculamos el volumen 2? El estado 2 para el proceso de energía interna constante. Con la variación de trabajo. Ya, pero ¿cuál es la ecuación de variación de trabajo? O sea, como partir de la variación de energía interna, que es constante, e ir despejando. Ya, entonces, parto de la energía interna. ¿Cómo calculo la energía interna? Delta U igual a delta de trabajo más calor en ambos estados,
Y Ya. como es constante, se me va el calor y me quedaría que el delta trabajo es igual. Eh, ¿Sí? ¿O no? a ver, me dijiste igualar la energía interna. Ujú. Ya, y igual ahí. Que Ya, pero. el delta trabajo inicial es igual al delta trabajo final. Ah, pero tú estás diciendo hacer esto con la que tenemos el delta U y eso lo igualamos al. Y esto veamos en estado inicial o final, pues, ¿no? Claro. Y ahí esto, claro, esto es cero. El delta es cero porque la energía se mantiene constante, pero aquí vamos a tener espera, que el trabajo igual al más o menos al calor. ¿Y qué hago ahí? Abajo se puede reemplazar por la integral de P por dB, ¿o no? Claro, pero si hago eso, me va a quedar el lado de izquierdo el volumen final y el lado derecho me va a quedar el calor. No sé, la verdad. Vean el enunciado de nuevo. Tenemos la ecuación de la energía interna. Claro, nos dan una ecuación de energía interna. Entonces, esa es la respuesta. Tenemos Ah, que vamos, espera. Pero esto igual está bien. De hecho, esto hay que hacerlo después. Lo voy a escribir después cuando lo utilicemos de nuevo. Entonces tenemos que energía interna 1 va a ser los 654 más 0,734 por la presión, que eran 1250, por el volumen, 0,225. Entonces, esto nos da 860,44 kilojoules por kilo. ¿Ya? Y tenemos que U2 va a ser 860 también, como 44 kilojoules por kilo. Entonces ahora esto lo igualamos, eh, lo igualamos a la ecuación de nuevo. Va a ser 654 más 0,734 por los 586 por el volumen 2. Entonces el volumen 2 nos va a dar 0,480 metro cúbico kilo. Entonces, como se fijan, como dijeron, el volumen aumenta. Entonces estamos bien. Y ahora tenemos la tabla completa. Antes de eso, ¿entienden todo lo que significa que yo escriba esto? Ese gorro ahí, o escriba esto. Sí, está claro. ¿Qué cosa? Que sí se vio eso. Ah, ya. ¿Alguien no lo sabe? No. Ya, entonces estamos. Ya, entonces tenemos la tabla completada. Así que vamos a calcular lo que nos piden. Que nos piden la energía y nos piden el trabajo. Entonces vamos primero para el proceso 1. Proceso 1, vamos a calcular la energía. Como bien dijeron, hay que usar la primera ley. Estamos en un sistema cerrado. Balance de energía nos va a quedar la primera ley de esta forma. Necesitamos calcular el delta U. Delta U necesitamos U1 y U2. Entonces U1 con la fórmula, si reemplaza los valores con la fórmula, le va a dar 1000, 1,182 kilojoules por kilo.
U2 le va a dar 1348,364. Entonces, el trabajo, ya bueno, aquí el trabajo calculan con la fórmula de la integral, que es P por dB. Entonces, de aquí de AB1 y AB2. ¿Por Y qué una aquí, energía total es 1001? al multiplicar los 654 más el 0,734 por 946 por 0,5. Al reemplazar estos valores. Ah, ya. Perdón. Así que ahora la voy a poner aquí para proceso a presión constante. Que aquí ahora me pasé al proceso 1. Ya, entonces, bueno, aquí la presión es constante, así que sale la integral y es solo integral de B. Así que realmente nos va a quedar menos la presión. Menos la presión que es 946. Pero ¿qué pasa? Por 1,0 menos 0,5. Entonces, esto está en kilopascal. Nos va a quedar menos 473 kilojoule por kilo. Bueno, aquí respondimos la pregunta 2 para el proceso 1. Y nos falta responder la pregunta 1, que es la energía transferida a través del mecanismo de calor. Entonces, de aquí hay que despejar este de acá, que sería el calor. Entonces, calor nos va a dar el delta U. El delta U era que era 1348,364 menos 1001,182 menos el trabajo. Entonces nos va a quedar más 473. Entonces el calor nos va a dar 820, 458 kilojoule por kilo. Ahí. Importante la nomenclatura. Algo voy a decir. Ya, que el calor nos haya dado positivo, ¿qué significa? Que entró calor al sistema. ¿Cierto? Y que el trabajo haya sido negativo, ¿qué significa? ¿Qué significa que el trabajo sea negativo? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? Cuando que el trabajo sea negativo, vamos a darlo aquí. Si el trabajo es negativo, indica que el sistema está actuando sobre los alrededores. Y si el trabajo es positivo, los alrededores sobre el sistema. ¿Y en qué se traduce esto? Que si el sistema está haciendo trabajo sobre los alrededores, se está expandiendo. Espera, lo escribí bien. Sistema alrededores. Claro. O sea, el sistema está haciendo trabajo hacia afuera. Y si el trabajo es positivo, está haciendo al revés. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica aquí el trabajo negativo? Que el sistema está haciendo trabajo hacia los alrededores. Eso implica. Pero
esto ustedes lo podrían pensar que si el sistema está haciendo trabajo a los alrededores, que el sistema se está queriendo expandir. ¿Ya? Y si se fijan, efectivamente se está expandiendo el gas. De 0,5 pasa de volumen a 1. Entonces no tiene un trabajo negativo. Eso implica que el gas hace trabajo desde el sistema hacia los alrededores, entonces es un proceso de expansión. ¿Ya? Y ahora para el segundo proceso, que era el proceso a energía interna constante. Ya teníamos el delta U, lo calculamos delante. Esperen. Digo, ya teníamos el volumen, entonces podemos calcular el tiro del trabajo. Entonces el trabajo nos va, bueno, la integral, P de B. Y aquí la presión no es constante. Entonces, ¿cómo resuelvo la integral? Hago, por ley de la facilidad, hago el cambio por RT partido en B. Exacto. Nos queda B1, B2, RT, partido en B. Y esto es de B. Entonces, R lo conocemos. T la conocemos. T conocemos T. A ver. No está en la tabla. ¿Cuánto vale T? Aquí R es la constante. B se integra y tenemos los límites de integración. Pero T, ¿cuánto vale T? Consulta, ¿el N dónde queda? El N, también falta el N. Bueno, nos falta el N y el T. ¿Cuánto vale N y T? Vamos al enunciado. Ya, hay que medir cuánto vale T. O cuánto cree que puede valer T. Y leyendo el enunciado, ¿alguien? ¿Algo? No sé. O sea, dice que se mantiene la temperatura constante. Ya. ¿Y qué temperatura se mantiene constante? El ambiente. Ya. ¿Y cuánto vale la temperatura ambiente? Ya, ese 18 a 20 grados creo que se considera como temperatura ambiente. Ya eso depende ahí de ustedes cuánto le pongan. Yo le puse, bueno, aquí vendría siendo un supuesto que la temperatura de ambiente van a ser 20 grados Celsius. Y el N tampoco lo sabemos. Pero a ver, el N, creo que el N no decía nada. No, pero yo lo consideré como si fuera un mol. Ya, pero en realidad esto lo consideré por simplificar el ejercicio nomás, pero aquí esto lo tienen que calcular el 1. Que no creo que dé 1, porque vamos a tener, porque tenemos presión, volumen y temperatura. A ver, veamos cuánto da. La presión, ¿cuánto era?
1250 por el volumen. Ah, pero el volumen está en... Ah, no, ya me acordé por qué no lo calculé. Aquí había que suponer que era un mol, porque no se podía calcular cuánto era de... cuántos moles habían. Porque ya nosotros tenemos que PV igual a NRT, ¿cierto? Tenemos la presión. Si tenemos la presión, también tenemos R, también tenemos T. Ahí como da lo mismo en qué estado lo habíamos calculado, pero la cosa, el problema es el volumen. Porque el volumen solo lo sabemos en estas unidades. Entonces, ahí sacaríamos como los kilos de gas, pero en realidad también estaría malo porque el R está en mole. Entonces, si el volumen hubiera sido molar, lo podríamos haber calculado, pero el volumen es másico. Entonces, ahí había un problema con las unidades, entonces no calzaba. Entonces, en estos casos, cuando ya no se puede, suponemos que el mol, o sea, el N es un mol. Pero finalmente tienen que fijarse bien si lo pueden calcular o no. Entonces ya tenemos NRT, entonces nos va a quedar menos RT por el logaritmo de B2 partido en B1. Y eso si lo calculan les va a dar menos 1,89. Y lo llevo partido en kilo. Ya, entonces, ¿qué significa que el trabajo será negativo? Ahora, ¿qué significa? Que el sistema afecta a los alrededores y se está expandiendo. Exacto. Muy bien. Y ahora, por la primera ley. Q, delta U es igual a trabajo, delta de trabajo más calor. Delta U es 0 porque es constante, despejamos Q y nos va a dar un valor de 1,88. ¿Qué significa que el calor sea positivo? Que el sistema está recibiendo la energía. Y ahí estamos. Esto es másico. Bueno, eso da lo mismo. Y ahí respondemos a lo que son las dos preguntas. Y eso sería la ayudantía de hoy. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda que en el ejercicio 3 me da como otra respuesta al cálculo. Ejercicio 3, el del neumático. Sí, al final la temperatura me da otra cosa. No sé si alguien más lo calculó también. ¿Cuánto te da? Sí, a mí igual me dio otro valor. A Sí. mí igual. Y 25,8. Sí, me dio lo mismo. A A mí ver, igual. veamos. 25,8 les dio. 305. Espérame. ¿Cuántos valores le puse? 305 de ya. ¿Por qué le da eso? ¿Cuánto? Como... Porque es 25. 315 por 25 días en 305. Ah, ya, que ese... Ya, que ese es el problema. Por el valor, el valor de la temperatura que pusieron. Que, como les dije, tienen que tener cuidado con las unidades porque al reemplazar, independiente de que se hayan eliminado el R, los R, la temperatura sí o sí tenían que ponerla en Kelvin. Entonces, esto en realidad da la temperatura 2, al multiplicarlo da 307,93. Y esto da los 34 grados Celsius. Ahí sí, si lo ponen, a ver si lo pongo en grados, porque eran 25 grados Celsius, ¿no?
Sí, 25 grados Celsius. Si lo ponen 25 a 273,15. Sí, si lo tienen que multiplicarlo en Kelvin. Ojo con eso. Cuando suman temperaturas, o sea, suman propiedades que son absolutas, da lo mismo, por ejemplo, como la temperatura, da lo mismo si está en Kelvin, grados Celsius, la unidad que sea. O sea, no la unidad que sea. Ahí da lo mismo si está en grados Celsius o Kelvin. Pero si están multiplicando o dividiendo, tiene que sí o sí estar en la unidad absoluta. Independiente de que, como dije aquí, se eliminan los R. Ahí sí da lo mismo. Bueno. Sí, eso me faltó mencionar antes. ¿Otra duda? A mí no me quedó muy claro en el 1 por qué al final ocupamos un mol como el supuesto. Ya, porque... Vamos, ¿dónde está? Este es el 1. Ya, porque necesitamos los moles para el proceso 2, ¿cierto? Entonces aquí yo dije, mira, supongamos, no supongamos, tenemos la ecuación de los gases ideales. A ver, entonces tenemos que la presión es 1250 kilopascal. El volumen era 0,225 metros cúbicos kilo. Y el R, 8,314 Joule mol Kelvin. Y la temperatura era, ¿cuánto dije que era? 20. 20, esto es 20 más los 273,15. Entonces, esto es lo que uno haría para calcular los moles, utilizando los datos para el estado 1. También podría haber sido para el estado 2. Pero, ¿qué pasa aquí? El problema del volumen. Porque yo voy aquí a multiplicar todo ya. Esto se me va a simplificar y me va a quedar mol partido en kilo. Entonces, esto es inconsistente en unidades. Y para que sea consistente tendríamos que haberlo multiplicado por la cantidad de kilos del gas. Pero no tenemos la cantidad de kilos del gas. Bueno, porque si tuviéramos la cantidad de kilos del gas podríamos calcular directamente los moles. Entonces, no podemos llegar a calcular los moles por la ecuación de gas ideal. Entonces tenemos que suponer cuántos moles hay. Ya, buena, ahí caché, gracias. Ya, bueno. Disculpa, pero Ujú. en el enunciado igual decía un mol. ¿En serio? Sí, lo decía. ¿Verdad? Ahí decía. Bueno, decía un mol. No me acordaba de eso. Pero, bueno, también lo que dije está bien. Y ahí, aquí lo ha confirmado que el enunciado da un mol de oxígeno. ¿Otra duda? Yo creo que ahí estamos entonces. No hay más dudas. ¿No? Ya, pues entonces nos vemos.